Amado Padre, queremos bendecir tu nombre por este momento que podemos tomar para estudiar tu palabra. Nos espera, Señor, una clase muy especial porque vamos a ver cómo nos hablas, cómo hablas a nuestro corazón, cómo podemos oír esa voz del Espíritu, Señor, que nos enseña, que nos ministra, que nos desafía, que nos corrige, que nos anima, nos consuela. Es la dulce voz de Dios hablándonos a cada uno y es algo maravilloso, Señor. Bendícenos al estudiar esta porción de tu palabra hoy. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes, a los que no pueden estar y a los que van a estar viendo este estudio a lo largo de la semana luego a través del canal de YouTube. Oramos agradecidos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, voy entonces ahora a compartir la pantalla. Eh, muy bien, creo que ahí estamos. Vamos a poner esto aquí en el costadito. Y entonces vamos a eh, dar respuesta a esta primera pregunta antes de entrar a nuestro tema en Fundamentos de la Fe. ¿Qué quiere decir orando en el Espíritu Santo? Bueno, esta es una frase que encontramos en Judas. Judas es no el Judas que traicionó al Señor, sino que se piensa que es el que era hermano de Jesús en la carne y que escribe esta epístola tan cortita que de hecho son 24 versículos, 25. Y en el verso 20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hay aquí dos pilares. El primero es crecer en la santísima fe. Y en este sentido, él está usando la fe no como esa expresión de confianza que yo debo manifestar o que genera el Espíritu Santo para confiar en Cristo, sino la fe como el conjunto de verdad revelado. Él lo utiliza de la misma manera en el verso 3, cuando habla de la fe que ha sido dada, que ha sido una vez dada a los santos. ¿Vale? Entonces entendemos que aquí se está refiriendo a ese primer pilar que es crecer en el conocimiento de la escritura, de la palabra, de la fe, del contexto de la revelación de la Biblia. Vale, pero luego aquí habla de orar en el Espíritu Santo. Y esto no se trata de orar en lenguas. Una buena conexión de este texto se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 18, donde Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orar en el Espíritu entonces significa que oraremos para que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Y esa práctica nos mantendrá cerca de Dios en la esfera y la presencia de su amor. Judas contrasta con falsos maestros que no tenían en el Espíritu, eh, con los que realmente pueden orar en el Espíritu. Y la idea es que como somos el templo del Espíritu Santo, la presencia de Dios reside, vive en nosotros, nos guía, nos convence e incluso, como algunos de vosotros habéis puesto en la respuesta, ora por nosotros. Dice Romanos 8:26 que el Espíritu intercede por nosotros. Por lo tanto, la idea entonces es orar en el Espíritu nos habla de una experiencia de comunión, de disfrute de esa relación personal con el Señor. No es un llamado a un éxtasis en la oración, sino una simple invitación a orar con constancia y reverencia, pidiendo que se cumpla la voluntad de Dios. Obviamente el poder del Espíritu está a nuestro alcance para que esto sea una hermosa realidad. Muy bien, habiendo dado respuesta a esta pregunta, vamos a ver aquí qué me ha pasado.
me puso la última diapositiva, no la primera, y entonces entramos a nuestro tema de hoy. Dios me habla, y aquí tenemos a nuestro conocido personaje sentado en una mesa con la Biblia delante y los ojos muy abiertos, una sonrisa muy amplia, porque lo hace con esa expectativa. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿qué dice 2 Timoteo 3:16? Y esta escritura dice, este texto bíblico dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, como vemos, la pregunta tiene que ver con lo que este texto nos dice en cuanto al origen de la Biblia. Y obviamente el texto lo dice enfáticamente. Toda escritura es inspirada por Dios. Y aquí se afirman dos verdades fundamentales en cuanto a las escrituras. La primera se relaciona con su origen, de dónde provienen. Y la segunda con el propósito. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ese es el origen, y útil para, y ese es el propósito por el cual ha sido dada. En este sentido, la Biblia no es una colección de historias, de fábulas, de mitos, simplemente ideas humanas acerca de Dios. Podemos señalar que la Biblia no es un libro humano. Por medio del Espíritu Santo, Dios reveló su persona y su plan a ciertos creyentes que escribieron su mensaje para el pueblo de Dios. Pedro lo dice claramente en su segunda carta, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la palabra inspirados que usa Pedro es diferente en el original griego a la que usa Pablo, pero eso nos ayuda a comprender la idea. Aquí Pablo, cuando habla de que la escritura es inspirada por Dios, está hablando de un proceso descrito como inspiración. Los escritores escribieron desde su contexto personal, histórico y cultural. Usaron sus propias mentes, su talento, su idioma, su estilo, pero escribieron lo que Dios quería que escribieran. La escritura es absolutamente confiable porque Dios controló los escritos de estas personas, respetando su lenguaje, su carácter. Por eso Juan se le llama el apóstol del amor, porque lees las epístolas de Juan y son muy amorosas, ¿eh? Pablo es más directo, Pedro tiene otra manera de expresarse. Se ve el carácter, la cultura, la historia de los autores, pero entendemos que Dios estuvo sobre ella. Por eso, esta escritura inspirada por Dios es autoritativa para nuestra fe y para nuestras vidas. Así que eso nos lleva a leerla y a usar su enseñanza para que guíe nuestra manera de vivir. Aquí tenemos una segunda pregunta, bajo este primer punto. En su opinión, ¿qué quiere decir inspirada? Bueno, cuando hablamos de inspirada, estamos pensando que salió del corazón de Dios como una canción o una poesía. Pero eso en realidad no es tanto la idea, porque no es como se inspira un poeta o un cantante para componer una canción. La idea aquí de inspirada es respirada por Dios, exhalada. Es cuando uno sopla. En algunas ocasiones Dios dijo a los escritores de la Biblia las palabras exactas que debían decir o escribir. Por ejemplo, se lo dice a Jeremías
en el capítulo 1 y el versículo 9, Dios le dice a Jeremías, Jehová, dice, extendió Jehová su mano, dice Jeremías, y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Pero con mayor frecuencia, Dios usó la mente de cada uno de ellos, sus vocabularios, sus experiencias, para producir su propia palabra infalible e inerrante. ¿Vale? De hecho, el apóstol Pablo les escribe a los tesalonicenses y les dice que ellos habían eh, aceptado la palabra que recibisteis de nosotros como palabra de Dios. Dios se identifica tanto con su palabra que cada vez que hablan las escrituras, Dios es quien habla. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 9:17, porque la escritura dice a Faraón, pero era la escritura, no era Dios que mandó a Moisés a hablarle a Faraón. Y Pablo dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. En Gálatas capítulo 3 y el versículo 8 dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe de los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Fue la escritura? No, fue Dios el que le dijo a Abraham. ¿Qué le dijo? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero luego Pablo aquí está dando por hecho que son las escrituras. Por lo tanto, las escrituras se identifican como la palabra de Dios y, por supuesto, no pueden ser alteradas. Este término inspirada, que utiliza aquí el texto de 2 Timoteo 3:16 y que nos hace esta pregunta, se encuentra solo una vez en el Nuevo Testamento y es allí en 2 Timoteo 3:16. Y como he dicho, es un término griego que etimológicamente significa exhalado por Dios. La idea se expresaría mejor como expirada en lugar de inspirada, porque la idea de inspirada nos lleva a pensar que es como una canción o una poesía. No, expirar las palabras es pronunciarlas. Así que decir que una profecía o un libro está expirado por Dios significa que es el discurso mismo de Dios, que las palabras en cuestión son la palabra de Dios. Por eso, aunque la Biblia no usa muchas veces esta palabra inspirado o inspiración, se refiere en otro sentido a muchas palabras dadas por Dios a oradores, a escritores humanos que funcionan como sus mensajeros. La escritura se refiere de esta manera, por ejemplo, al documento original de los 10 mandamientos, a las palabras de los verdaderos profetas, a las enseñanzas de Jesús y también a la predicación y los escritos de los apóstoles. ¿Vale? Ahora bien, este versículo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Podría existir algún error en ella entonces? Pues no, porque es la palabra de Dios. Es confiable, debemos leerla, aplicarla a nuestras vidas. Es la norma para probar todo aquello que pretende ser verdad. Es la que nos protege de enseñanzas falsas. Es nuestra fuente de dirección para saber cómo vivir. Es la fuente de conocimiento acerca de cómo podemos ser salvos. Dios, a través de la Escritura, quiere mostrarnos lo que es verdadero y quiere equiparnos para vivir para Él, que es lo que afirma 2 Timoteo 3:16. Y cuando Pablo dice toda Escritura, ¿qué es lo que quiere expresar? Bueno, esta frase está incluyendo las dos fuentes de conocimiento de Timoteo. Pablo le había dicho, lo que has aprendido de mí
y las Sagradas Escrituras. Si vamos al texto de 2 Timoteo 3:16, vamos a ver que Pablo le está diciendo eso precisamente, lo que has aprendido de mí y las Sagradas Escrituras que te fueron enseñadas desde la niñez. Si bien es cierto que en ningún lugar el apóstol denomina sus epístolas en forma explícita escrituras, en varios pasajes se acerca mucho a ese hecho y sin duda se recomienda que sus cartas sean leídas públicamente en otras iglesias, no solo en las iglesias a las que eran destinadas. Y luego el propio apóstol Pedro menciona a las cartas de Pablo como las escrituras. En su segunda epístola, capítulo 3, versículo 16, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, las cuales algunas son difíciles de entender, se malinterpretan como las otras escrituras. Así que Pedro pone las escrituras con las epístolas de Pablo en la misma posición. Por lo tanto, comunicar a otros lo que Dios le había revelado a él no lo hace con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Vale? Y en ese sentido, esto es una reclamación de inspiración y más aún de inspiración verbal, que es la característica distintiva de las Escrituras. Nosotros creemos, aunque no lo tenéis ahí en el texto, en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. ¿Qué significa verbal? Que la Biblia está inspirada en sus originales palabra por palabra. Y plenaria significa totalmente, de Génesis al Apocalipsis. Génesis 1:1 a Apocalipsis 22. Por eso, ¿podría existir algún error en ella? No, porque es de Dios. La verdad es un atributo de Dios en las Escrituras y atañe a todo lo que dice. Jesús se identifica con la verdad cuando él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En consecuencia, la Escritura, que es la palabra de Dios escrita, es completamente cierta. Y eso significa que las Escrituras nunca inducirán error a sus lectores en lo que afirman o mandan. A veces registra mentiras o errores de otros seres que no son Dios. Por ejemplo, la conversación de Satanás con Adán y Eva o lo que Satanás le dice a Dios acerca de Job. Son informaciones que la Biblia provee, pero obviamente estamos sabiendo que se están registrando esas mentiras o esos errores o esas palabras falsas que aparecen en los evangelios de parte de los demonios, etcétera, etcétera. Pero en todo el texto representan el punto de vista de Dios y su mensaje global es normativo para todos los lectores. La veracidad de las escrituras se expresa en otros términos. Por ejemplo, los teólogos a menudo han hablado de la palabra, de la escritura como inerrante, lo que simplemente significa que no contiene errores. Así que este término es equivalente de veraz, aunque expresado en términos negativos. También existe el término infalible, y este es un término más fuerte que inerrante, aunque los teólogos a veces lo interpretan como más débil que inerrante. Muy bien, ¿en qué manera se diferencia la Biblia de otros libros? Bueno, Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice que, bueno, no sé si estás escuchando unos grititos de fondo. No sé si lo recoge el micrófono, pero hay uno de mis nietos en casa, parece que estuvieran los 6. Así que espero que no os distraiga. ¿En qué manera se diferencia la Biblia de otros libros? Hebreos 4:12. Bueno, dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no es simplemente la colección de palabras suyas en medio de comunicar ideas. La palabra de Dios es viviente, cambia la vida y es dinámica al obrar en nosotros. Tiene la agudeza del bisturí de un cirujano, revela lo que somos y lo que no somos, penetra la médula de nuestra moral y vida espiritual, discierne lo que está dentro de nosotros, tanto lo bueno como lo malo. No solo debemos oír la palabra, sino que también debemos permitir que moldee nuestra vida. Esto es uno de los efectos extraordinarios de la palabra de Dios. ¿Sabéis? Yo he leído y conocido historias de personas que se han encontrado encarceladas pagando por sus delitos, delitos de sangre, asesinatos, gente tremendamente malvada, que lo único que recibe estando en la celda es el Nuevo Testamento. Y comienzan a leer la vida de Jesús. Y de pronto una convicción de pecado y son movidos al arrepentimiento y luego se transforman en líderes espirituales dentro de la cárcel, llevando a otros a los pies de Jesús. Hay testimonios de eso en cantidad. ¿Por qué? Porque justamente la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso aquí se nos pone, explique cómo la Biblia puede servir de espada en su vida, pues ella deja al descubierto pensamientos y deseos íntimos de nuestro ser. Aquel pasillo secreto, interior, que ningún ojo humano ha recorrido jamás, queda evidente a la luz de la palabra de Dios. Y sale a relucir mis luchas, mis emociones, mis amarguras, mis rencores, mis egoísmos, mis malos pensamientos, la lujuria, en fin, todo lo que puede haber dentro de nuestro ser queda plasmado ante el obrar del Espíritu Santo cuando aplica la palabra de Dios a nuestra vida. Por eso se le llama espada de dos filos. Mientras que la palabra de Dios suministra consuelo y alimento espiritual a los que creen, también es un instrumento de juicio y ejecución para los que se han encomendado, perdón, para los que no se han encomendado a Jesucristo. Algunos de los hebreos solo aparentaban pertenecer a Cristo cuando el escritor les escribe esto en Hebreos 4:12. Y en parte estaban persuadidos en su intelecto, pero en lo más profundo de su ser no estaban comprometidos con él. La palabra de Dios ponía al descubierto la superficialidad de su creencia, incluso sus intenciones falsas. Y eso es lo que hace partir el alma y el espíritu. Estos términos no describen dos entidades separadas como los pensamientos y las intenciones tampoco lo son, sino que se emplean como si dijera corazón y alma con el fin de expresar la totalidad de la persona. En otro pasaje estos dos términos son intercambiables y se usan para describir la parte inmaterial del ser humano, nuestro ser interior y también nuestra eternidad. Muy bien, en cuarto lugar, el propósito de la Biblia. La Biblia le alimenta espiritualmente. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Con qué es comparada la Biblia? Bueno, aquí es comparada a la leche materna. Dice el texto como niños recién nacidos.
Una característica común a todos los niños es que ellos quieren crecer, ser como sus hermanos mayores o como sus padres. Cuando nacemos de nuevo, somos niños espirituales. Ahora, si disfrutamos de salud, anhelaremos crecer. Es triste cuando alguien nunca crece. Desear la leche es un instinto natural de una criatura y una señal de desear el alimento espiritual que nos llevará a crecer. Una vez que vemos nuestra necesidad de la palabra de Dios y empezamos a hallar nutrición en Cristo, nuestro apetito espiritual aumenta y entonces empezamos a madurar. ¿Qué le pasaría al cristiano que descuida la lectura de la Biblia? Pues que dejaría de crecer por falta de alimento. Un cristiano desarrolla un deseo por la verdad de la palabra de Dios, porque ella es la fuente de nuestra vida, nos ayuda a eliminar el pecado, dice el Salmo 119, que lo vamos a leer, el verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nos lleva a admitir nuestra necesidad de la verdad de Dios, desead como niños recién nacidos, y produce crecimiento espiritual, dice Pedro, para que por ella crezcáis y conozcáis la benignidad del Señor, es decir, podamos disfrutar sus bendiciones. La Biblia le guía en la vida diaria, pues sí, el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a su camino. ¿Para qué nos sirve una lámpara? Pues nos sirve para iluminar el camino. Vivimos en una época de confusión. Hay muchos maestros, iglesias y amigos que nos quieren aconsejar. ¿Cómo sabremos cuál tiene la verdad? Dios nos dio la Biblia precisamente para esto, para alumbrar nuestra mente y ayudarnos a evaluar los consejos que nos dan. La palabra divina es lámpara a los pies, lumbrera en el camino, y esta expresión pone de relieve rápidamente las virtudes de la iluminación y las dificultades que se manifiestan en la oscuridad, ¿no? A todos nos pasa, ¿no? Si se corta la luz, ya no sabemos cómo nos tropezamos, a pesar de que estamos en nuestro apartamento, nuestra casa, y vamos tanteando a buscar velas, linternas. Ahora con los móviles nos arreglamos bastante, ¿no? Necesitamos luz. Y cuando descubro la gracia de la revelación, expreso y experimento lo que el salmista expresa aquí, la seguridad de que los juicios del Señor son justos, son buenos y son necesarios para que yo no tropiece. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Es la Biblia la autoridad final en su vida? Lea Hechos 17, del 10 al 11, qué costumbre tenían los creyentes de Berea, que es digna de imitar. Bueno, pues estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que les decían. En Hechos 17 nos dice que los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea porque los querían matar. Y habiendo llegado, dice, entraron a la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Este es un texto precioso, un testimonio extraordinario, porque precisamente estas personas de Berea lo que hacían era contrastar las escrituras con la palabra de los apóstoles. Y justamente lo que tenemos aquí es lo que estamos diciendo. Recibieron la palabra con toda solicitud. Era el mensaje que los apóstoles llevaban, el evangelio. Y dice,
escudriñaban en las escrituras para contrastar, examinaban. Y aquí tenemos esta imagen que encontré y que me encantó, por eso quise incorporarla, porque vemos a estas personas representadas aquí por estos monigotes que están mirando lo que es un rollo de aquellos días. Recordad que en aquellos días no tenían Biblias, tenían pergaminos, rollos que se abrían y que aún hoy se leen en Israel, ¿no? Así que esa era la costumbre de los de Berea. Y entonces esto eran más nobles, es una palabra interesante en el griego porque el sentido original o primordial de la palabra eran nobles es eugenés, eugenés en griego, de dónde procede Eugenio. Yo no sé si algún Eugenio me está escuchando o me va a escuchar esta semana, pero Eugenio significa bien nacido, de alto rango. Y aquí significa más bien no el rango en la escala social, sino de mente abierta. Es decir, más nobles tenían la mente abierta porque recibían la palabra y la comparaban con las escrituras. Y eran cualidades que nos hace ver dos aspectos que resalta este texto. Recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, buena disposición de ánimo, su nobleza de carácter les quitaba los prejuicios, pero no se les podía tachar de crédulos, porque ¿qué hacían? Escudriñaban cada día las escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, para comprobar si el mensaje del Evangelio tenía respaldo allí. Qué maravilla, ¿no? ¿Tenían en poco la autoridad de Pablo? No, ni en poco ni en mucho. Era la primera vez que le oían. Por lo tanto, ellos iban a buscar y discernir con inteligencia, con estudio, la verdad de lo que se les estaba contando. Y esto es lo que nosotros necesitamos también hoy hacer. Cuanto más conozco las escrituras, más sabré de la verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Y cuando esa verdad llena la mente con pensamientos nobles, se pone en obra y el Dios de paz llena mi corazón. Por eso Filipenses dice, pensad en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, si hay algo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué es lo que habían aprendido los filipenses de Pablo? El mensaje del Evangelio, la palabra de Dios. Muy bien. Seguimos. La Biblia nos ayuda a no pecar. Y acá llegamos al Salmo 119, verso 11, que señalé recién. ¿Qué significa? En mi corazón he guardado tus dichos. Bien, vamos a responder que guardar, atesorar sus dichos en el corazón es memorizar, valorar y recordar lo que ella dice. Podríamos decir guardar a buen seguro, como cuando ponemos algo de valor en un sitio seguro, en una caja fuerte o en algún lugar donde sepamos que un ladrón no puede llegar, ¿no? Y el salmista quiere predicar con el ejemplo y confiesa que él ha guardado como si fuera un objeto precioso. Es una palabra, un verbo muy fuerte que significa observar, cuidar, vigilar, y ha guardado en su corazón. Y la idea ahí es en lo más íntimo de su ser esos dichos. Y aunque eh, esto es una palabra verdaderamente interesante, a nosotros nos desafía porque precisamente somos llamados a tener la palabra de Dios como un tesoro,
a guardarla en lo más precioso de nuestra existencia, que es nuestro corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que es una hermosa experiencia. Si leéis todo el contexto del Salmo 119, los versículos 10, 11, 12, 13, 14, vais a ver que él está dando un testimonio público de que la palabra de Dios la ha tenido en su boca, que él ha meditado, ha considerado los mandamientos, los caminos de Dios y que se complace y se regocija, incluso promete no olvidar esa palabra, lo que describe una experiencia realmente extraordinaria. Si cada uno de nosotros buscáramos así a Dios, si así lleváramos en el corazón y en la mente los mandamientos de Dios, atesorándolos y cumpliéndolos, como quien se complace en la riqueza más hermosa, pues también, como el salmista, estaríamos entusiasmados en decirle al Señor, bendito tú, Señor, como expresa el salmista en el versículo 12, en este salmo tan especial, el Salmo 119. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Y hace una promesa. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Vaya compromiso que asume el salmista en este párrafo tan precioso del Salmo 119. Ahora volviendo a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, donde Pablo dice que la escritura es inspirada por Dios y útil, es útil para, en primer lugar, enseñar. Toda es útil para enseñar. Esto tiene que ver con la verdad. Luego agrega para redarguir o reprender, es decir, me enseña la verdad y me la hace ver. Cuando yo estoy siendo reprendido, alguien me está haciendo ver algo que a lo mejor yo no me había dado cuenta que estaba haciendo mal. A veces reprendemos a nuestros hijos, yo reprendo a mis nietos cuando uno está siendo injusto con el otro, ¿no? Y le hago ver que hay algo que no está haciendo bien, le estoy reprendiendo, le estoy haciendo ver. Pero luego dice también para corregir, esto es enderezar. Y finalmente dice para instruir, y eso es adiestrar. Así que mirar cuántas cosas hace la palabra de Dios en nosotros. Enseñar se puede traducir también como doctrina y se refiere a la instrucción divina, al contenido doctrinal del Antiguo y del Nuevo Testamento. La Biblia nos suministra el cuerpo completo de la verdad divina que yo necesito para la vida, para la piedad, para seguir al Señor. La idea de reprender o redarguir, como he dicho, hace que yo corrija una conducta errónea o una creencia equivocada. Ojo, no solo a veces algo que estoy haciendo mal, sino algo en lo que estoy pensando de una manera equivocada. Y muchas veces pensamos mal. La Biblia expone el pecado a la luz, como hemos leído recién, y nos lleva a la confesión y al arrepentimiento. La idea de corregir es restaurar algo a una condición íntegra, correcta. Y la palabra que aparece en el Nuevo Testamento solo aquí se empleaba para eludir el enderezar algo que se hubiera caído, ayudar a alguien que se ha tropezado a ponerse otra vez de pie. Así que la escritura no solo expone y amonesta la conducta errónea, sino también me muestra el camino de regreso a una vida piadosa. Y la idea de instruir en justicia es un adiestramiento positivo. Es una actividad relacionada con el entrenamiento de un niño, por ejemplo, en una conducta piadosa. No solo es reprender o corregir conductas equivocadas. Redarguir quiere decir que la Biblia nos reprende.
Y aquí tenemos este párrafo que dice que el que se deja guiar por la Biblia será enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. Dice, tenga cuidado cuando alguien le dice que la Biblia no es suficiente y le exhorta a buscar sueños, revelaciones adicionales a la Biblia. La Biblia es completamente suficiente para orientarle en su vida cristiana. Bien, le cuesta tener fe a veces. ¿Cuál es la manera de aumentar nuestra fe según Romanos capítulo 10 y versículo 17? Bueno, este conocido texto dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la manera de aumentar nuestra fe es leyendo y oyendo la palabra de Dios. La fe nace al escuchar el mensaje y el mensaje es Cristo, es la palabra. La fe nace de escuchar ese mensaje. El oír por la palabra de Dios significa un mensaje acerca de Cristo. Aquello que cuando es oído, cuando es hablado, y es la condición de promover la fe, me empuja hacia la fe. La construcción en me habla de la condición de la fe cristiana, que es la predicación de Cristo. La fe es un don de Dios y la base es la palabra de Cristo. Así que Dios no cree por nosotros, pero obra en nosotros a través de su Espíritu y por medio de su palabra para promover esa fe que nos lleva a la salvación. El contenido de la escritura. Bueno, es una colección de 66 libros dividida en dos partes. Tenemos el Antiguo Testamento con 39 libros, la ley de Génesis a Deuteronomio, la historia de Israel de Josué a Esther, donde vemos al pueblo de Dios entrando en la tierra prometida, luego el establecimiento de los jueces en una época muy convulsa, la monarquía con Saúl, David, Salomón, etcétera, y finalmente el exilio y el regreso con Esdras, Nehemías y Esther. Luego tenemos los libros de poesía, que son Job a Cantares, y luego la profecía de Isaías a Malaquías. La profecía de Isaías a Malaquías está entremezclada con los libros de historia de Josué a Esther, ¿vale? Entonces, es muy interesante. Hoy se publican Biblias. Yo estoy leyendo una que me he comprado la semana pasada y estoy encantado con ella, que es una Biblia en orden cronológico, ¿eh? Y estoy leyendo ya el Nuevo Testamento, es preciosa, me encanta, porque va poniendo en orden dentro de lo posible, ¿no? La historia de la Biblia, incluso ahora estoy con los evangelios, y es realmente interesante leer cronológicamente la escritura. Así que así tenemos entonces el Antiguo Testamento. Luego tenemos el Nuevo Testamento, 27 libros, la vida de Cristo con los 4 evangelios, el crecimiento de la iglesia, Hechos de los Apóstoles, la enseñanza, que son las epístolas, y finalmente la profecía, que es el libro de Apocalipsis. No significa que en las epístolas no haya también alguna información y mucho que decir en relación también a las profecías, pero un libro eminentemente profético es el libro de Apocalipsis. Así que este es un resumen muy breve, muy condensado de lo que es estos 66 libros de la Biblia, que como veis son 66 libros que conforman uno solo, dividido en el Antiguo Testamento con 39 y en el Nuevo con 27. ¿Cómo sacar provecho de la Biblia? Bueno, ahí lo tenéis, hay que escucharla, para eso nos congregamos, vamos a la iglesia, tomamos cursos como el que estamos tomando ahora, estudiamos la palabra, nos enseñan, somos enseñados, enseñamos a otros.
estudiarla. Está leyendo la Biblia diariamente, anote en un cuaderno lo que usted aprende en sus lecturas diarias. Un buen lugar para comenzar es con los libros de Juan, de Hechos, Primera de Juan y Romanos. Yo recomiendo, si vas a leer la Biblia por primera vez, empezar con el Evangelio de Marcos. Luego, meditar. Vea para meditar en el cuadro que tenéis al lado. Y tenemos allí, precisamente lo vamos a mirar ahora, a una señorita mirándose en el espejo, ¿no? Luego lo miramos. Memorizarla, que es lo que algunos de vosotros estáis haciendo valientemente cada semana, y es guardarla en nuestra mente para usarla en el futuro. Cuando memorizamos la palabra de Dios, hermanos, es cuando el Espíritu Santo tiene de dónde sacar. Aunque no, yo no la recuerde luego toda exactamente como está en el texto, pero en nuestra mente y nuestro corazón va quedando guardada, y la maravilla de este libro, que es vivo y eficaz, es que de pronto en un momento de necesidad, el Espíritu de Dios toma aquello que yo he estado leyendo y responde a la necesidad que yo enfrento, sea una tentación al pecado, sea una palabra de consuelo, de consejo, de aliento para una persona, o en cuanto yo tenga que tomar alguna determinación o una decisión personal, de pronto el Espíritu trae a mi mente un pasaje, un texto que yo he leído y que se aplica a mi necesidad personal. Y por supuesto, obedecerla. Santiago 1:22, y esta ya es una tarea que forma parte de vuestro trabajo para esta semana. Resuma en sus propias palabras el pensamiento de este versículo. Y luego, ¿qué hizo Esdras con las escrituras? Hebreos 7 al 10, apunte 3 cosas. Así que esto es parte de la tarea que tenéis que hacer esta semana. Es muy importante saber lo que la palabra de Dios dice, pero es mucho más importante obedecerla. La eficacia de nuestro tiempo de estudio bíblico puede medirse por el efecto que tiene en mi conducta y mis actitudes. ¿Pones en práctica lo que has estudiado? Porque ahí Santiago 1:22 va a decir: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos. La palabra engañándoos significa razonar a un lado, justificarse de paso, y es una palabra que se empleaba en matemática para identificar los cálculos erróneos, los cálculos equivocados. Los que profesan ser cristianos y se contentan solo con oír la palabra de Dios y no la ponen en práctica, están sacando mal las cuentas. Han hecho cálculos muy malos en su vida espiritual. Están errando, ¿vale? Así que tenéis entonces esa tarea por delante para esta semana. Los falsos y verdaderos del comienzo de la clase. Dice: casi toda la Biblia es de origen divino. ¿Qué os parece? ¿Alguien quiere abrir su micrófono y contestar esta Es pregunta? falso, Sí, falso, falso. falso, falso. Toda la Biblia Claro es. que sí. Esa palabrita ahí, casi, Verdad, casi, verdad. es una trampa, ¿eh? Por supuesto que es falso. Casi toda la Biblia, no, toda la Biblia es de origen divino. Luego dice: toda persona que pide la ayuda de Dios es capaz de entender la Biblia. Pues sí, sí, toda persona. Obviamente que si yo conozco y profundizo y estudio y dedico muchas horas, voy a poder entender más que otros que no tienen ese bagaje de conocimiento o los recursos que hoy tenemos, sabiendo griego o sabiendo hebreo o estudiando gramática o mirando la arqueología, los estudios, la historia. Todo nos ayuda. Hay muchas herramientas que nos ayudan para entender la Biblia. Pero esto no significa que la persona más simple y sencilla no la pueda entender. Hay personas que han aprendido a leer con la Biblia
y hay personas que ni siquiera han aprendido a leer, simplemente la han escuchado y tienen un discernimiento espiritual que es realmente extraordinario. Y luego, para sacar el máximo provecho de la Biblia, es necesario meditar en ella. Claro que sí. Esta es otra verdad. Si yo quiero sacar provecho, tengo que meditar. Si no la leo nunca, si no la conozco, si no busco en ella, si no profundizo, obviamente que no le sacaré provecho. Bueno, acá se nos hacen algunas preguntas. Podéis responder como querráis. Ya sabéis que yo no he exigido la lectura del capítulo diario porque ya muchos teníais vuestra propia lectura y disciplina de lectura, entonces no quise imponeros esto. Pero vale, cada uno puede responder con toda libertad conforme a lo que está haciendo. Luego acá se hace un desafío para que alguien que no ha venido leyendo la Biblia regularmente comience a hacerlo en este día. Luego tenemos la tarea. Esta sí va a ser interesante para el próximo viernes, ¿eh? Memorice en orden los primeros 14 libros del Antiguo Testamento. Nos hemos memorizado ya los 27 del Nuevo. Pues ahora vamos al Antiguo Testamento. Así que aquí tenéis una tarea súper interesante también para esta semana. Y luego el tema de meditar. Josué 1.8 nos manda a meditar en la Biblia de día y de noche, o sea, todo el tiempo. Sugerimos la siguiente manera de meditar continuamente en la Biblia. Y se nos habla aquí de la lectura diaria, copiar un versículo, ponerlo en un papelito, tenerlo en una libreta, llevarlo en el bolsillo, leerlo mientras voy en el autobús, en el tren, en el metro, no mientras voy conduciendo, por supuesto, ponerlo en el espejo, en la refrigeradora, y de esta manera la palabra de Dios va trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón. Y luego el texto que tenemos que memorizar es 2 Timoteo 3, 16, 17, que está en las dos versiones, la Reina Valera 60 y la nueva versión internacional que la mayoría de nosotros conocemos. Así que dejamos entonces ya de compartir. Ahora sí, Kitty, por favor. Padre Celestial, Padre amado, en esta tarde te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Hemos aprendido de tu palabra, Señor. Hemos aprendido, Señor, cómo llevar también, cómo tú nos enseñas, Padre amado, de memorizar, Señor, de capturar todos los versículos, Padre amado, que nos van a enseñar y nos van a proteger el día de mañana, Padre Santo, contra el enemigo también, Padre Santo. Te imploramos, te pedimos en esta tarde que cada una de las enseñanzas que tú nos has dado en esta tarde, podamos, Señor del cielo, guardarlas, como decía acá, rumiarlas, como atesorarlas, Padre amado, en lo más profundo de nuestro corazón. Padre amado, que no sea solamente, Señor, escucharla, como decía, Señor, tu siervo, sino que también, Señor, que podamos nosotros, Señor, ponerla por obra. Padre amado, le damos gracias, Señor, en esta tarde, por esta tarde maravillosa donde tú nos has hablado, Padre Celestial. Gracias por todas tus misericordias, Padre amado, y Amén. sigue bendiciendo a nuestro pastor que nos instruye, Padre Santo, que nos da la palabra, Señor, día a día por el devocional, y también, Padre Santo, se preocupa de las ovejitas, Señor, que podamos nosotros crecer en lo espiritual. Padre Amén. Santo, gracias por todas estas misericordias que se la imploramos y se la pedimos en el nombre santo de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias. Muchas Buenas gracias. tardes. Buenas Cariños tardes, a pastor. él. Buen fin de Gracias, semana. pastor. Chao, Gracias. Gina. Igualmente, cariños para Abrazo. todos. Igualmente. Gusto Un verte. Bendiciones. abrazo. Chao, Bendiciones, pastor. Mirna.